En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Parada de Postas. Hoy tenemos un programa en el cual no hablaremos de misterio ni de crímenes, sino vamos a tratar un asunto que es de una importancia vital, podríamos decir incluso de vida o muerte, no de personas en un primer momento, pero sí de un planeta, de ese globo terráqueo en el que vivimos y el cual parece, y es un hecho, aunque hay algunos y algunas que aún lo siguen negando, que lo estamos matando poco a poco. Y sí, estamos hablando del cambio climático. Como bien sabéis, nosotros aquí en Parada de Postas, bueno, pues no estamos aleccionados hacia ningún bando. Como dice nuestra cabecera, hablamos con la máxima libertad y sin ningún tipo de censura. Y aunque pueda parecer, y lógicamente tendremos personas que estén a favor de lo que decimos y otras en contra, y otras personas pues a las que quizás con nuestra información pues ayudemos un poquito más en su día a día, porque quizás tienen dudas en algunos asuntos, pues nosotros vamos a opinar. Y siempre gusta que cuando se habla de algún tema, bueno, pues aunque cada uno tenga su opinión, pero que la tengamos también de expertos en la materia, personas que dedican su vida, sus recursos, su tiempo en estudiar, en investigar, en trabajar sobre temas como en este caso es el invitado que traemos hoy. No voy a desvelar su nombre porque ya aparece en el título de este podcast, pero sí, hoy ha querido parar con nosotros en nuestra parada de postas, pues alguien que es una voz más que autorizada, posiblemente sea el invitado en estos 7 programas que llevamos de temporada que más repercusión mediática puede tener cualquiera de sus declaraciones y de la información que nos va a decir hoy. Y bueno, la verdad que teniendo las elecciones tan cerquita el próximo domingo, pues y un tema como el cambio climático que genera tanta crispación y tanto debate a nivel político, ya no solamente en España sino a nivel mundial, sobre negacionistas que siguen diciendo que no existe el cambio climático producido por el hombre, sino que es un cambio climático que es porque se tiene que producir, porque así es en la vida y es el origen, ¿no? Que tenemos el origen y hacia el camino al que nos va a llevar. Pues sí, tenemos a este invitado que en muy poquitos minutos vamos a darle paso. Nos va a hacer un huequito aprovechando que está de vacaciones unos días en España y bueno, pues como bien sabéis, pues está viviendo en Estados Unidos, donde actualmente pues se encarga, entre otras cosas, de investigar fenómenos costeros y bueno, pues para nosotros es un auténtico honor. Javi Sandalio, muy buenas noches, y antes de comenzar con el invitado vamos a hablar un poco de lo que está siendo esto del cambio climático, y que algunas personas pues verdad que lo están escuchando en la tele, pero quizá a lo mejor no saben aún qué problema realmente es el que existe, dónde está el debate
y donde no debería estar el mismo. Entonces, bueno, vamos a tratar el asunto y bueno, comenzamos. Pues muy buenas, Manu. El tema del cambio climático, como nuestros oyentes habrán oído, tiene bastante aristas. No hay nada, no hay ningún patrón que diga a qué se debe este cambio climático. Lo que sí está claro que la Tierra tiene distintas etapas, unas etapas que las temperaturas suben de forma como es ahora, y otras veces pues que se van manteniendo y no ocurre lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? En un principio tenemos una vertiente que defiende lo que es el cambio climático, que es debido a la mano del hombre o está muy influenciado por culpa de la mano del hombre. Y hay otra vertiente que dice que no, que simplemente es por un devenir del planeta. Yo, por lo que, sí, un ciclo por ciclo, efectivamente. Yo, por lo que he leído y me he informado, es cierto que hay un ciclo, pero que ese ciclo se ve agravado por las emisiones de CO2. Claro, el problema que tenemos, Manu, aquí es que siempre hay dos bandos. Por un lado tenemos las empresas que se benefician o que tienen réditos gracias a la quema de combustibles fósiles, ya sea petróleo, ya sea carbón, y después tenemos otro bando que es el de las energías renovables, donde obviamente se proclama o se dice que tenemos que tener un cambio en el patrón de producción y en el patrón de vida, ¿no? de los ciudadanos. Entonces, como no hay algo en concreto, sí que es cierto que en 1988 se creó un instituto o un organismo que es el IPCC, que es un organismo intergubernamental donde cada país aporta o manda un científico de forma voluntaria. Este científico de forma voluntaria hace las funciones de investigación sobre este cambio climático. A cambio no recibe ninguna remuneración, ni el país ni el científico, y cada 7 años se emite un informe en el cual se dictamina pues hacia dónde va el clima, ¿no? El ritmo del cambio climático, hacia dónde se dirige. Se sabe que desde 1800 el cambio de temperatura pues ha subido 1 grado, la temperatura desde 1800 hasta hoy día ha subido 1 grado. Se entiende que al 1,5 grados más se va a llegar, es decir, a 1,5 grados vamos a llegar más de temperatura, y se pretende frenar y quedar ahí y no llegar a los 2 grados de aumento de temperatura, ¿vale? Entonces, sí, para empezar más o menos, eso sería el problema que tenemos, la disyuntiva que tenemos, ¿no? No sé, tú cómo lo verías en el sentido de que hay realmente dos bandos aquí, como te decía, que están unos de acuerdo y otros en contra, y la opinión que tú tienes al respecto, ¿qué te sugiere a ti esto? A ver, yo creo que es un tema, aparte de que es muy peliagudo, es que siempre hay unos intereses económicos, ya no por el hecho de decir es que a mí el cambio climático me genera dinero o no me genera, sino que para poder frenar este avance del clima, ¿no? y incidir realmente en aguantarlo, porque creo que bajarlo va a ser muy difícil, porque tenemos las fábricas que tenemos, el ritmo que llevamos, la población que tenemos, países sobre todo en la parte de Asia muy poblados con una gran contaminación. Entonces, a mí lo que hay cosas que me sorprenden muchísimo es que al final va a haber personas que salen perdiendo o industrias que salen perdiendo porque, por ejemplo, se dice que la agricultura y la ganadería es un sistema alimentario que no es sostenible. Se habla que tiene un sistema alimentario que es incompatible con el cuidado del medio ambiente. Entonces, si hablamos de que tenemos que reducir, por ejemplo, el consumo de carne, si el mundo en general reduce el consumo de carne a la mitad de lo que lo estamos haciendo, ahorraríamos entre un 25 y un 40% de emisiones de efecto invernadero. Claro, dices tú, bueno, a ver, todo el mundo muy bien, vamos a dejar de comprar carne o de comer carne. Vale, pero es que entonces la industria cárnica
cae. Si cae la industria Claro. cárnica, hay personas que se van al paro, hay fábricas que cierran. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de decir, vamos a hacer las cosas de tal forma que no repercuta a nivel humano en personas que tienen un puesto de trabajo? Y vamos a ver cómo lo hacemos para que tampoco destruyamos un mundo, un planeta que, bueno, como tú dices, del año, no sé, no recuerdo ya la fecha que has De dicho, pero 1800. De de 1800. 1800 hasta hoy, 1 grado, bueno, pues a lo mejor es verdad que tardamos a lo mejor otros cientos y miles de años en subir otro grado, ¿vale? Pero bueno, si es que si nadie piensa en cuidar esto, llegará un momento que vayamos a dejar un planeta a las Sí. personas que no tienen, es decir, Pero que no se va a poder vivir. fíjate, Manu, la contradicción. Encontraba un dato que decía que la contaminación, digamos, per cápita por persona Sí, actualmente es menor que hace 40 años. Es decir, hoy en día las personas viven mejor porque hay una clase media ya instaurada en países como China, como en India, que han progresado, países del este de Europa, sí. que hay una clase media que ha mejorado su nivel de vida, pero la contaminación que producen es menor que la que había en 1970. Ah, Entonces, es una contradicción. Después también es verdad que hay países que están muy concienciados. Por ejemplo, mira, Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Canadá, sí. tiene un impuesto verde que las empresas que contaminan más de lo reglamentario deben pagar unas multas, unas sanciones, pero esas sanciones no van al gobierno, sino que va a la población, revierte en la población. Ah, vale. La población recibe como un rédito porque han sido, digamos, perjudicados por estas empresas. Y la Unión Europea también tiene un sistema similar que se llama mercado de emisiones, que lo que hace es que las empresas que sobrepasan ciertos los límites de contaminación deben pagar un canon y los que no pueden vender ese canon, ese rédito, eso se le no se le Condona. se le condona así, bueno, se le premia con un beneficio que a su vez pueden vender. Vale, vale, vale. Es un sistema algo complejo, pero que también se tiene conciencia del tema medioambiental Lo en la que Unión Europea. Sí está claro que es cierto que yo no sé si será por la agricultura y la ganadería de que es un sistema alimentario no sostenible. Lo que sí es un dato y una realidad es que 800 millones de personas sufren hambre en todo el mundo y la paradoja es que 2.000 millones de personas padecen sobrepeso. Entonces, ahí es donde creo que también existe un desequilibrio muy grande entre los millones de personas que no tienen todos los días un plato de comida y los millones de personas que tienen exceso de comida. Entonces, es verdad que la Agenda 2030, que para algunos ha sido que ha dado mucho que hablar, ¿no? Para muchas personas, es verdad que intenta llevar ciertos puntos, que ahora hablaremos con el invitado, ciertos puntos que creo que llevar esos puntos a rajatabla y conseguirlos, creo que en los años que quedan 7 años para intentar de cumplir ese objetivo, eh, son muy importantes. Acabar con el hambre en el mundo, el tema de las aguas, que ya estamos viendo, nosotros que estamos en Málaga y yo pues que veraneo en la costa de la Sarquía, tenemos restricciones de agua. No recuerdo quién lo dijo no hace mucho, que próximamente íbamos a vivir una guerra, la guerra del agua. Va a ser, sí, son cosas que tenemos que atajar Pero y sí, sí, Manuel, perdona, pero eso, por ejemplo, el coronel Baño lo decía hace poco, que incluso sale a bolsa ya el agua. sí, 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 Pero desde en 1975, que ahora lo comentaremos también con Mario, eh, ya el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, ya decía que el agua iba a ser un bien geoestratégico, es decir, iban a haber guerras por el agua. sí, sí, Fíjate, sí. estamos hablando de 1975, hace ya pues más de Wow. 45 años. Entonces ya se preveía esto. Y fíjate también, a raíz de lo que tú decías de los países del tercer mundo, imagínate si nosotros aquí tenemos cortes de agua en países como Somalia, están teniendo verdaderas hambrunas y un problema bastante grave para subsistir, porque claro,
si no tienen agua, no pueden cultivar y los medios que tienen para sobrevivir es la tierra, esas criaturas ahora mismo tienen un grave problema. Que si, Ahí donde está, creo que una de las bases importantes en África, un continente con tantísimos recursos bueno, pues desgraciadamente, pues están explotados por mafias y por personas que solamente piensan en eso, en que haya una clase social muy, muy alta y que sigan existiendo los esclavos. Mira, como tú bien sabes, yo el año pasado, en el mes de junio, estuve en Kenia y hicimos un experimento hacia mí mismo, hice un experimento y es que yo estaba en mitad del Masai Mara en un campamento y yo me duchaba todos los días con, creo que en la bolsa de agua, era una bolsa de agua así muy chula de tela y tenía un grifo, eh, tenía un grifo así en lo alto, era una ducha al exterior, súper bonita porque estaba en mitad del Masai Mara y creo que cabían 5 litros. Y yo fíjate, con 5 litros de agua, incluso había días que me sobraba agua, yo me duchaba cuerpo y los pelos, porque al final ujú, de irme de safari y demás siempre sudaba, cabeza y cuerpo con 5 litros de agua, yo me duchaba y me sobraba. Entonces, ¿qué ocurre? La cantidad de agua que gastamos a diario tontamente simplemente en la ducha, cuando la dejamos caer, cuando tal, son ujú, pequeños detalles que cuando estás allí, y mira que siempre yo he estado allí y cuando vine de allí dije, yo voy a cambiar cosas en mi vida. Pues al final estás aquí y aunque sí eres más te consciente de acostumbras. todo, tú sigues con tu rutina, sigues con tu día a día, sigues con, con los excesos porque tienes de todo, tienes comida, tienes agua, tienes, ¿sabes? Entonces, allí, por ejemplo, llevamos una dieta bastante sana. De hecho, yo vine incluso con menos peso del que fui, no porque pasara hambre, sino porque se comía una ración. Entonces, Ujú, y no porque el campamento no tuviera comida, que sí la tenía, pero era como una muestra de respeto a que el Masái, por ejemplo, solamente come una vez al día y nosotros allí comíamos las 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, incluso había una máquina de snack por si querías tomar algo y demás, pero lo que es el menú que nos entraba a nosotros en el campamento era una ración de comida. Entonces, ¿se puede sobrevivir? Por supuesto. ¿Se puede vivir? ¿Puede consumir menos agua? El agua de ellos salía de un pozo. Te la calentaban y te la ponían cuando te ibas a duchar, te la ponían en tu bolsita y ya te digo, más de 5 litros de agua no tenías esa bolsa y te duchabas ujú, entero. Entonces, creo que si todo el mundo hace conciencia del gasto de las cosas, por eso yo una de las preguntas que le quiero hacer a nuestro invitado, y es cierto que nos la han hecho en el Instagram, es qué podemos hacer nosotros como personas físicas para ayudar también a esto, porque hablamos de industria, hablamos de grandes poblaciones, hablamos de continentes masificados de personas, hablamos del CO2, hablamos de las emisiones de la agricultura, la ganadería, pero nosotros como ciudadanos, a ver si tenemos conciencia y podemos hacer algo para emitir también menos emisiones. ujú. Fíjate, ahora que decía lo del tema de África, también recordaba que mira quién está ahora detrás de África o domina África por temas comerciales, que es China. Y Sí, China no ha firmado el pacto medioambial, igual que la India, igual que Estados Unidos, no están de acuerdo con las medidas que se tomaron en Francia, en este instituto que yo te decía, en este organismo que yo te decía sí. intergubernamental. Ellos no han querido participar. Ellos se abstuvieron y no firman los pactos medioambientales, ellos no los firman. Eh, Fíjate también un dato que te quería decir, que no se me pasase, porque me resultó curioso porque, a ver, para que tampoco sea todo tan dramático, ¿vale? El CO2 que teníamos en la prehistoria, en la época de los dinosaurios, era muchísimo más alto y fíjate que el océano absorbía ese CO2, entraba en contacto con el calcio que había en el agua y creó lo que eran los moluscos y demás, que hoy día pues tienen conchas, ¿no? Las conchas famosas Ah, que se vale. ven. Sí, sí, sí. Fíjate que Pues no tiene ese dato. Qué bien. sí, la naturaleza es tan sabia que se va adaptando a todo a lo al medio. El medio se adapta, los seres vivos nos vamos adaptando a las condiciones del medio. Y fíjate que las emisiones, por ejemplo, que genera un volcán cuando entra en erupción son grandísimas, son Sí. muy elevadas. Eh, por eso que tampoco nos tenemos que sentir tan culpables como que la gente del primer mundo somos los que estamos provocando exclusivamente este cambio, este efecto invernadero, porque también hay otras cosas, otros hechos naturales que sí
contribuyen en muy Sí. alta medida al cambio, a los efectos invernaderos. Y otra cosa también que yo creo que afecta directamente es el tema de la globalización. El hecho de tener que transportar tantísimo, tenemos muchos beneficios gracias a la globalización, pero tener que transportar desde una parte del mundo a otra tantísimos materiales genera muchísima contaminación. Los desplazamientos de aviones, barcos, todo eso genera. Tenemos que pagar un canon por el Sí, nivel de sí, sí. vida que tenemos y Lo el estado de entiendo. bienestar que estamos. Pero Ujú. tú no crees, Javi, tú que eres una persona también que te gusta el campo como a mí, ¿tú no piensas o crees de tu infancia ahora, no piensas que había más zonas verdes en las ciudades hace 20, 30 años? Y es cierto que ahora para irte, para buscar el campo, para buscar ese pulmón de la ciudad, tienes que irte muy a las afueras de la ciudad, a algún pueblo, Sí, porque sí. en el casco es complicado encontrar esos árboles que transforman el CO2 en oxígeno y que son realmente eso, un pulmón. Los pulmones en las ciudades, ¿verdad? Y más aquí en Málaga, por ejemplo, lo tenemos muy. Es una pena que no se haya explotado porque en otras ciudades como Sevilla, por ejemplo, sí que se lleva a cabo, o en Madrid, pero aquí pulmones urbanos no hay. De todos modos, fíjate el dato, en Europa hoy día hay más árboles, la reforestación, la conciencia en ese sentido de reforestar los campos, hay más árboles que hace 30 años. Hemos intentado repoblar lo que es el campo, el monte. Pero sí que es cierto que yo de pequeño aquí en Málaga, pues sí que recuerdo jardines de Picasso, recuerdo el Paseo de los Curas, toda aquella zona que es lo que tú dices, que había mucha arboleda y ahora Sí. pues también no sé si es por motivo de agua, porque claro, mantener esos jardines dentro de las ciudades genera muchos costos y habría que ver el motivo por qué esos pulmones urbanos están desapareciendo o ya no existen directamente. Claro, no, es cierto que lo que hablamos, si tenemos falta de agua y plantamos bosques en las ciudades, pulmones, y que hay que regar, al final es lo que hablamos, que si no tenemos ese equilibrio de tener las materias suficientes para poder dar soporte, al final estamos una pescadilla que se muerde Claro, la cola. Yo pienso que nosotros como ciudadanos estamos en la obligación, por lo menos de lo que nos concierne a nosotros, en nuestro día a día, en reciclar, en reutilizar, en consumir de forma responsable, en generar menos residuos. Yo creo que son muchas pequeñas acciones que provocan un gran cambio. Y además es el sí. cambio que nos está pidiendo a gritos la Tierra, porque lo estamos viendo y es verdad que estamos estamos en un mundo globalizado en el que cada vez hay más seres humanos y en el que necesitamos más espacios para vivir. Hay más personas que están no haciendo quizá las cosas bien, igual que hay muchas personas que reciclan, que yo, es decir, yo no reciclo todo 100%, es cierto, lo digo, y yo veo personas en la calle cuando voy a tirar la basura que llevan una bolsa exclusiva del cristal, otra bolsa exclusiva del cartón, otra bolsa exclusiva, y le doy mucho mérito, porque yo hago las Ujú. cuatro cosas así más grandes, de cartón, de tal, pero es verdad que muchas veces todo pues no, porque lo que hablamos, no tengo tampoco una casa tan grande para tener 5 contenedores, 5 bidones, 5 bolsas. Tengo una niña pequeña y me da miedo a que se corte con algún cristal que se pueda romper, no sé. Y al final vives en esa vorágine que todos tenemos que tener conciencia y cada vez más. Entonces, bueno, Sí, tienes toda la razón, pero yo ahí culpo mucho a las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, que deberían de poner mucho más medios sí, eso es y verdad. hacerlo mucho más sencillo, como en Alemania, por Me la ejemplo, has que quitado de la incluso boca, te iba a tiene, decir. Sí, sí, que te pagan sí, incluso, ¿no? claro, tiene hasta una retribución que es mínima, Sí, sí, pero sí. por lo menos estás incentivando porque, vamos a ver, aquí el reciclaje también genera unos beneficios a las empresas que reciclan. No podemos eliminar ese dato. Si, por ejemplo, volvemos aquí a Málaga, Limasa, que es la empresa que se Sí. encarga de la limpieza, ellos tienen unos beneficios por el reciclaje y además por el gas metano que generan los residuos que ellos tienen. Entonces, eso lo podrían revertir en la población, como te decía antes que hacía Canadá. Si nosotros reciclamos, hostia, pues vamos a compensar o vamos a premiar al ciudadano.
Es más, me lo dijo un amigo que estuvo viviendo en Alemania un tiempo, incluso me dijo que los vagabundos se dedicaban a recoger los envases, porque si lo metes en una máquina y esa máquina te devuelve, no me acuerdo si era 1 euro, 50 céntimos, no lo sé, no, te miento Ujú. por la cantidad, pero que los vagabundos se dedicaban para ese dinerillo diario, se dedicaban a ir cogiendo residuos que veían en papeleras, en suelos y demás, y llevarlo a esa máquina a reciclar. Entonces, son personas que es verdad que a lo mejor pues aquí en España te las encuentras aparcando coches para que le des 1 euro, y allí pues Claro, ellos mismos están haciendo una labor de limpieza. Bueno, sí, luego con el dinero ellos harán lo que sean porque, bueno, pues cada uno tiene una vida complicada, son personas que están viviendo en la calle, pero que incluso el sistema de Alemania pues hace que incluso las personas que están en la calle estén con esa condición de, oye, que habrá gente que lo critique, ¿eh? Pero que yo a mí me parece bien porque, bueno, por personas que están en la calle, pues antes de hacer un mal para ganar un dinero o antes de robar, claro. pues mira, pues si estás cogiendo Gracias. o vas a bares, a restaurantes, decirle, oye, los envases dámelo, que yo soy el que te los va a llevar al contenedor porque yo quiero ganarme ese dinerillo, pues mira, por lo mejor también Claro. pues haces una labor social, creo que también es importante. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy extenso y yo creo que con el invitado de honor que tenemos hoy lo vamos a poder, por lo menos Totalmente. que nos vislumbre un poco. Pues Sí, Javi, si te parece, le vamos a dar paso y bueno, genial. a ver qué nos trae. Muy bien. Parada de postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bueno, pues seguimos en Parada de Postas y como lo prometido es deuda, tenemos a un invitado de honor que la presentación que os he hecho anteriormente no tenía que haberla hecho porque esta persona no necesita presentaciones, ha sido la voz de la televisión durante muchísimos años y bueno, pues no es otro que Mario Picazo. Muy buena, un honor tenerte aquí, Mario. Muchísimas gracias por la invitación, Manu. Encantado de estar con vosotros. Muy buena, Hola, Mario. Pues Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Pues nada, le hemos robado a Mario unos minutos de hoy porque tenía bastante trabajo y ha querido tener el detalle de parar con nosotros un ratito, así que bueno, vamos a ser muy breves y lo que, Mario, para comenzar y para que las personas puedan saber un poco, porque se habla mucho de cambio climático, se habla mucho de sostenibilidad, son cosas que se van comentando, que la gente yo sé que escucha, que lee incluso titulares, artículos, pero sé que hay personas que no profundizan porque, bueno, porque siempre estamos de bulla a todo y no nos paramos a pensar qué es el cambio climático y cómo nos está afectando a ciudadanos de a pie como nosotros tres que estamos aquí hoy, cómo nos está afectando en el día a día. Bueno, a ver, yo creo que hay que dejar muy claro y la gente yo creo que mucho ya sabe que el cambio climático hay dos, sobre todo, que es el natural, el que ha tenido este planeta siempre, porque pues, es un planeta que tiene erupciones volcánicas, que tiene ciclos astronómicos, etcétera, etcétera, que de alguna forma condicionan cómo ha evolucionado el clima del planeta. Y luego está el cambio climático, del que creo que tenemos que aclarar sobre todo los ingredientes que tiene, que es el que generamos los humanos, ¿no? Ese cambio climático que técnicamente se llama antropogénico y que de alguna forma generamos principalmente por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación y por otras actividades humanas que en los últimos 10, 20, 30 años se han acelerado muchísimo y eso está llevando a que a medida que, por ejemplo, inyectamos más gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es todo lo que se genera cuando quemas combustibles fósiles, la gasolina, el gas, etcétera, etcétera, pues hace que esos gases sean capaces de absorber energía y de alguna forma calentar el planeta más de lo habitual. Y ya sabemos que cuando tenemos un planeta más enérgico, un planeta al que popularmente se puede decir le damos más colacao, pues nos responde con más actividad y eso está haciendo que la meteorología sea mucho más extrema. Ese es el cambio climático del que hablamos tanto los meteorólogos hoy en día, que tiene que ver más con nuestra actividad y con lo que hacemos en el día a día. Vale, Mario, yo acabo de leer estos días atrás en un artículo que ha subido había dos cosas que me llamaban mucho la atención. Una de ellas era, hablaba sobre la manga del Mar Menor,
cómo está afectando el cambio climático a las aguas. Y quiero que ahora nos cuentes un poco sobre ese tema concreto de la región de Murcia. Y luego, otra cosa que me ha impactado y que es verdad que me he puesto a pensar y he dicho, esto es cierto. Yo recuerdo los viajes en coche con mis padres. Yo tengo 33 años, voy a cumplir ahora. Entonces te hablo de hace 20, 25 años viajando con mis padres, que veía el parabrisas lleno de insectos que reventaban contra el cristal. Y hoy día, que ya yo soy padre, viajo con con mi niña y mi mujer, no veo apenas insectos que impactan en el cristal. Y tú comentabas que el cambio climático estaba haciendo de que incluso hubiese menos insectos en nuestro día a día. Creo que la gente ahora mismo también estará alucinando porque estará pensándolo. Y cuéntanos un poco ambas cosas, el tema de Murcia y el tema de los insectos. Bueno, el tema, Manuel, de Murcia, el tema del Mar Menor es un tema que lleva tiempo. No sé cuánta gente de la audiencia habrá viajado al Mar Menor. El Mar Menor es una zona muy atractiva hace décadas, con una fauna marina tremenda, con un entorno increíble, y con el paso de los años pues se ha ido deteriorando. Y no necesariamente solamente por el cambio climático, sobre todo es porque en estas últimas décadas pues la expansión de determinadas actividades agrarias y urbanas ha hecho que de alguna forma pues el entorno haya sufrido una presión tremenda, ¿no? O sea, contaminación por agricultura, porque hay muchos productos procedentes sobre todo de fertilizantes, etcétera, que contaminan el agua, y luego el hecho de que también hayan subido las temperaturas, ¿no? La región de Murcia es una de las más vulnerables, hay mucha infiltración de agua marina en zonas dulces, hay mucha actividad urbana que hace décadas no era tan elevada, y eso hace que, bueno, pues cuantos más somos en un entorno, más lo deterioremos. El Mar Menor ha perdido prácticamente toda su fauna marina, y por desgracia también con las elevadas temperaturas que está viviendo tanto el Mediterráneo como el Mar Menor, que es un mar cerrado, pues eso lógicamente también ha tenido un impacto. Eso es un problema sobre todo de gestión allí, y de cómo se puede de alguna forma recortar todo lo que está deteriorando el entorno. En cuanto a esos bichitos que tú comentabas en tu limpiaparabrisas, bueno, yo te tengo que decir que tengo más años, entonces yo lo he visto evolucionar más todavía, ¿no? Y es que antes, cuando era un chaval y pasaba, por ejemplo, por aquí, por los campos de Valencia, conduciendo con mis padres entre naranjos y otros productos cítricos, pues los cristales al llegar a casa estaban prácticamente, no se veía nada a través de ellos, de tanto insecto que había impactado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que a medida que hemos ido no solo utilizando más fertilizantes, más productos agrícolas, fumigando más, sino que también hemos ido cambiando el clima, pues la población de insectos ha bajado. Y no estoy hablando solamente de España, esto es un estudio que se ha hecho a nivel global en el que se percibe eso, ¿no? Que la población de insectos ha decrecido sobre todo a temperaturas cambiantes, a regímenes de precipitación cambiantes, y todo está asociado a lo que hemos comentado justo al principio de nuestra charla. Y todo eso, por supuesto, ha hecho que cuando vayamos por las carreteras, a pesar de que cuando publiqué eso en mis redes sociales, mucha gente decía, jolín, pues yo cuando llego a casa tengo el casco de la moto que no veo ni a través. Pero claro, eso no quiere decir que haya zonas donde todavía cuando tú conduces, pues pases por zonas donde hay muchos insectos y todavía llegues con el cristal hecho un cisco, ¿no? Pero en general, si hacemos un recuento, esa población de insectos, esos insectos que impactan con nuestros parabrisas, están prácticamente en declive, y eso se está notando, y es un problema, porque sabemos que los insectos, aunque no nos gusten mucho a algunos, nos echan un cable importante, simplemente como poner ejemplo las abejas y su polinización y lo importante y vital que son para la vida de este planeta. Sí, pues totalmente, y así es es una muestra de lo que está cambiando la vida, ya no solamente en los mares, sino en en las propias faunas. Javi, ¿tenías una pregunta para Mario? Sí, Mario, mira, te voy a leer una afirmación que dice: los líderes en climatología y economía están de acuerdo en que se está produciendo un cambio climático en todo el mundo. Estas declaraciones fueron de Henry Kissinger en 1974, el secretario de Estado de Estados Unidos, en el que ya advertía que había un cambio climático. Actualmente también tenemos lo que es la Agenda 2030, que va encaminada, tiene varios puntos, pero uno de ellos es el cambio climático. Yo no soy negacionista de nada, pero soy muy escéptico de todo. Entonces, me genera muchas dudas cuando desde hace tanto tiempo, yo recuerdo, por ejemplo, la década de los 80, que se decía que la capa de ozono era del tamaño de México, y que si no se ponía remedio, pues que sería más grande, y poco más o menos que eso acabaría con con la vida en la Tierra prácticamente. De eso ya no se volvió a hablar. ¿Crees
que esta Agenda 2030 y que esto no es la historia del lobo y el pastor, Pedro y el lobo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que sí, que tú lo has dicho, ¿no? Que desde hace ya 5 décadas se empezó a hablar de un problema serio y que realmente, a pesar de las advertencias, y aunque sé que entonces, en los años 70, cuando el señor Kissinger lanzó un aviso que otros también lanzaron, científicos importantes, ¿no? Como Carl Sagan y otros que también estaban metidos en el ajo de la investigación climática, pues que aunque no había una contundencia de datos como los que tenemos hoy, ya habían datos que mostraban que había una tendencia al cambio de unos gases que realmente eran preocupantes. Entonces, pues a veces lo que realmente calla bocas es que hay demasiados intereses económicos detrás de ciertas actividades que al final cubren todo tipo de rigor científico que pueda de alguna forma transmitir a la población que hay un problema serio. Y ese es el gran problema, ¿no? Que el dinero mueve masas y al final las actuaciones que deberían hacerse no se hacen simplemente por una razón muy concreta, y es que detrás de toda la industria que ha generado esos cambios y esa emisión de gases como el CO2 y demás, que son combustibles fósiles, o el metano, llámalo como quieras, porque hay gases varios de los que podríamos hablar, pues ha habido una industria muy potente, que es la industria del petróleo, que sabemos que, bueno, pues que ha estado ahí, y a pesar de que yo creo que esas industrias, esas marcas concretas sabían perfectamente, porque ellos tienen científicos trabajando para ellos también, pero para otras cosas, sabían perfectamente que estaban cambiando o aportando con cierta intensidad un cambio que vamos a notar décadas después. O sea que haya habido ese problema, y ese problema hoy en día todavía se sigue cumpliendo en muchos aspectos. Todas estas empresas petrolíferas que siguen de alguna forma drenando combustibles fósiles del interior de la Tierra saben perfectamente el problema al que nos enfrentamos. Lo que pasa es que lógicamente no van a dejar de hacer lo que hacen y su actividad, porque mueven muchos millones y millones de dólares, o sea, que, o de euros. O sea que eso por desgracia lo sabíamos hace tiempo y nada ha cambiado. Ajá. Claro, el problema de todo esto, como bien dices, es la cantidad de dinero que se mueve detrás, pero también Europa se siente como culpable de que no se llevan a cabo estas medidas cuando realmente yo creo que nos estamos dando un tiro en el pie porque estamos plantando las ecotasas y demás, que otros países como Sí, China, la India, que ya está en población por encima de China incluso, ellos no van a tomar esas sí. medidas. Entonces, ¿tú crees que es viable todo? Eh, Europa, vale, hemos entrado en el juego y aceptamos las reglas, pero si los demás no lo aceptan, ¿crees que esto tiene algún futuro? ¿Crees que podemos paralizar este cambio o esta contaminación que estamos llevando a cabo? Bueno, tú lo has dicho, tenemos una Agenda 2030 que cumplir aquí en Europa. Yo creo que somos un poco la referencia a seguir en esa materia. Yo creo que a pesar de que, mira, puede haber cambios de dirección en gobiernos determinados y a veces andamos como los cangrejos, ¿no? Que avanzamos unos años, cuando hay un cambio de gobierno andamos para atrás. Pero afortunadamente estamos regulados por una Unión Europea que obliga a los países a marcar una agenda que esperemos que más o menos se llegue a cumplir, para que por lo menos a nosotros hagamos los deberes. Eso debería servir de referencia para otros países. Lo que pasa es que, como tú has dicho, pues hay grandes potencias como China, India, incluso Estados Unidos, dependiendo de quién se siente en el sillón, que son los máximos contribuidores a este gran cambio que estamos experimentando. Entonces, yo creo que este problema solo se podría resolver de una forma, y es que, independiente de la economía, independiente de quiénes son los políticos que están sentados, todo este problema del cambio climático, que ahora mismo está en el podio de los problemas que preocupan a la humanidad, debería tener una regulación global absoluta, sin que hubiera ningún otro tipo de intercepción que frenara el avance hacia la dirección que se tiene que avanzar. Y por desgracia hay países superpoblados que contribuyen muchísimo, y aunque están haciendo cosas nuevas y de alguna forma apostando más por renovables y demás, en muchos casos lo hacen porque es un negocio, más que por una ética de decir, oye, hay que hacer algo para que esto no vaya así, siga avanzando en la dirección que siga avanzando, ¿no? Entonces, es un problema grave, tú lo has dicho. Nosotros en Europa tenemos que sentirnos bastante bien de lo que se está haciendo, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, muchísimo, pero desde luego en otros países del mundo el problema es mucho más grande, porque son muchísimas personas que de alguna forma aportan, y no estamos llegando
a donde tendríamos que llegar ni mucho ni de lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo queda todo esto, pero desde luego tiene que haber algo que realmente yo creo que llegará a un punto en el que habrá una especie de interruptor que cambie tanto el clima en algunas zonas o que haya una debacle tan grande que realmente abra los ojos de políticos mundiales y digan, oye, realmente esto hay que resolverlo ya y vamos a ponernos más a la hora. Pero por desgracia es como siempre, ¿no? Cuando se pone el paso de cebra se pone, pues por desgracia, cuando ya se han atropellado a 2 o 3 personas y no antes de que eso ocurra. Y en este caso me parece que vamos a tener una situación similar. Sí, coincido contigo Ujú. totalmente. Bueno, intentaremos que como desde Europa hacemos un buen ejemplo, que nos copien otros continentes y entre todos se pueda solucionar. Bueno, pues nos queda ya muy poquito tiempo, Mario. Te vamos a hacer 4 preguntas porque, claro, esta mañana hemos puesto que íbamos a tenerte aquí en el canal y se me ha ocurrido poner que las personas pues hicieran algunas preguntas para ti. No sé, ha batido el récord de nuestro Instagram porque han sido, no sé, más de 90 y tantas preguntas en una hora. Entonces, yo he rescatado 4 porque si no tendríamos que tenerte aquí un podcast como de Wild Project, de Jordi Wild, 4 horas de podcast. Entonces, bueno, te vamos a hacer 4 preguntas que nos contestas lo más rápido que puedas porque sabemos que de tiempo vamos justillo. Y mira, la primera pregunta que la gente se hace es, ¿existe la fumigación de los cielos para disipar las nubes o para controlar la población? ¿O qué son esas rayas en el cielo? Por eso necesitaremos, Manu, yo creo que otras 5 o 6 horas de podcast, pero bueno, vamos a ver cómo lo resumimos. Yo diría que hay que dejar claro una cosa porque yo llevo años trabajando con gente de ciencia, ¿no? En la universidad, estoy también en la Universidad de California, donde hay gente que está trabajando incluso en temas de contaminación y demás, y este es un tema que algunos científicos de lo más alto del listón decidieron intentar explicar y aclarar al público general, a pesar de que no era un tema de investigación que les preocupara ni lo más mínimo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucha teoría sobre que nos están fumigando, que esas estelas de los aviones, sobre todo fue en Semana Santa de este año cuando hubo muchas y salió a la luz ese tema, que son químicos que lanzan para de alguna forma pues controlar la natalidad, regularnos a nosotros los humanos mentalmente y para nada. O sea, totalmente en desacuerdo porque esto es algo que también científicamente se ha demostrado. Las estelas de condensación, ¿no? Los contrails, ¿no? Los chemtrails, que son estelas químicas que algunos dicen que ocurren, son condensaciones de productos que salen de un avión, entre los que hay pues mucho vapor de agua. Por supuesto, hay restos de combustible, porque cuando un avión se mueve por el cielo, pues quema combustible, ¿no? Pero no son estelas químicas de fumigación humana. Entonces esos contrails aparecen y desaparecen y lo hace sobre todo porque hay días en los que la atmósfera a esa altura, que la vuela un avión, pues ya sean 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 metros de altitud, están en una capa de la atmósfera donde la condensación del vapor de agua es favorable. Hay días que los aviones pueden surcar los cielos y no sale ninguna estela porque no hay unos ingredientes favorables para que eso ocurra y no se condensa el vapor de agua, que es el principal producto que vemos visiblemente en el cielo. Y hay otros días en los que las características de la atmósfera a esa altura en la que vuela el avión son perfectas para que haya condensación. Por lo tanto, el que los veamos unos días más que otros, pues no tiene nada que ver con que haya aviones que lleven depósitos rellenos de productos químicos que nos fumigan a los humanos, sino simplemente una situación meteorológica determinada que lo favorece. O sea que yo tengo que echar por el suelo la teoría de las químicas, esto es condensación pura y dura, y puedo, si alguien, algún lector, alguno de los que nos está escuchando está interesado en tener referencias científicas puras y duras con experimentos y demás, estaría encantado de compartirlas. Perfecto, a mí me queda clarísimo. Javi. Yo te voy a hacer una pregunta, Mario, porque nuestra audiencia es mucho del misterio y hay muchos testimonios de pilotos de aviones y demás que han visto ciertos objetos voladores no identificados, digamos. Sí. Tú como climatólogo, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista al respecto? Bueno, yo la verdad es que como meteorólogo, climatólogo, pues siempre he estado muy vinculado a la observación del cielo. O sea, sabes que antes cuando éramos más jóvenes, desde luego salíamos y mirábamos las nubes hacia dónde se movían. Hoy en día con la tecnología casi miras por la ventana, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es cierto que cada vez más nuestro cielo está copado de objetos que se mueven, ¿no? Porque ya no son las estrellas que divisamos una noche que estamos haciendo observación astronómica,
sino de repente dices, anda, pero si esa estrella se mueve, ¿no? Y desde luego no he visto nunca un objeto volador no identificado a una distancia que pueda decir, oye, pues mira, si lleva 3 ventanillas. O sea, eso nunca. ¿Que hayamos visto objetos moviéndose? Por supuesto. Pero la mayoría de esos objetos, por desgracia, son chatarra espacial hoy en día que han sido satélites que se están moviendo, que luego acaban ahí orbitando el planeta y que están simplemente en nuestra visión espacial diaria, ¿no? Y cada vez más, porque hay muchísimos satélites que se mueven, aparte de que hay gente que incluso me ha dicho, oye, pues yo vi no sé qué y era un avión. Sé que se han divisado muchas cosas. Yo para nada dudo de que haya otras formas de vida en nuestro sistema, en nuestra galaxia, incluso voy a decir, pero en el espacio, eso lo tengo claro. Pero Ujú. de momento yo no tengo nada palpable que diga, pues oye, eso desde luego ha sido una invasión de nuestro espacio aéreo por un objeto no identificado. No tengo ese dato y por lo tanto no puedo compartir con nadie esa visión, porque hoy en día hay tantas formas de hacer parecer que algo es y no es, que no lo sabes, a pesar de que, como tú dices, hay pilotos, hay Claro. gente que vuela profesional y que está en el cielo horas y horas y que asegura haber visto cosas que no son identificables. Pero bueno, en cualquier caso todavía no tenemos pruebas tan contundentes para decir, oye, esto ocurre de verdad. Ujú. Perfecto. Yo tengo una que yo sé que viniendo de Mario Picazo va a hacer una labor más de concienciación que si la cuenta cualquier otra persona. Ha habido un seguidor que pregunta qué podemos hacer como ciudadano de a pie para contribuir en la ayuda al cambio climático. Entonces, me gustaría. Hombre, ¿sabes lo más importante? Elegir a la persona que sabes que te va a dar las soluciones reales, ¿no? Y eso lo podemos hacer cuando vamos a votar. Eh, Porque realmente, a pesar de que tú puedas hacer cosas en tu día a día y en tu casa y donde tú estés, como vayas al trabajo y demás, que eso es fundamental, ¿no? Es decir, buscar siempre soluciones prácticas al problema de las emisiones de gases, sobre todo a la deforestación, a todo lo que tenga que ver con el cambio climático de origen humano, que ahí sí que cada uno puede elegir hacer lo que pueda y lo que quiera, pero yo creo que hay que educar a la gente y hay que motivarles para que vean que no todo es dramático y todo el mundo se va a acabar, sino que realmente tenemos la sartén por el mango y que nosotros somos los que decidimos y podemos decidir el futuro de este planeta. O sea, que empezando por ser eficientes energéticamente en casa, de movernos de una forma responsable, si puede ser con transporte público o coches de bajo consumo, el simple hecho de consumir productos alimentarios que son, no viajan o que tienen un origen mucho más sostenible, todo ese tipo de cosas, incluso nuestra propia dieta alimentaria, son ejemplos clásicos. Pero en el global, es decir, en el que se va a hacer cosas importantes para que todas las empresas, las industrias realmente son las que aportan más a este problema, hagan las cosas de otra forma, pasa porque nosotros decidamos quién es la persona que decide qué leyes vamos a seguir, ¿no? Y esas leyes las impone un país, pues porque se le ha votado a una persona y decide cómo tiene que ser realmente la política medioambiental. O sea que esta es una de las formas más importantes, eligiendo a las personas sabiendo que realmente esa persona va a hacer lo que dice que va a hacer, porque luego hay mucha gente que también tiene una fachada y luego detrás no hay nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de prácticas, lo que llamamos hoy en día el greenwashing, que es, pues eso, yo me pongo una etiqueta verde, pero en el fondo no hago nada, eso hay que evitarlo y detectarlo. Y luego lo que decía de las actuaciones personales de cada uno, creo que son fundamentales porque somos pues más de 7.500 millones en este planeta, vamos para 8.000 millones, o somos más de 8.000 millones ya, de hecho. Entonces tenemos que hacer que todas esas personas, las máximas posibles, pues contribuyan en su día a día su granito de arena, porque eso, por supuesto, suma muchísimo. Pues ahí queda la recomendación de Mario a muy poquitos días de las elecciones. Javi, con la última. Sí, mira, Mario, una pregunta que también nos llega por internet, que a lo mejor también te resulta un poco chocante, pero te la hacemos. Eh, Hay una corriente que afirma que la Tierra es plana y lo que es el terraplanismo. ¿Tú cómo podrías convencer o si crees que merece la pena responder este tipo de preguntas? ¿Tú cómo la responderías? ¿Qué evidencia le darías a cualquiera que se plantee esa duda? Son preguntas que realmente ya te chocan y entiendo que hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana, pero bueno, es que tenemos tantas evidencias. O sea, hace años y años el conocido científico Carl Sagan ya hizo una demostración, lógicamente en los años 70 cuando la hizo con elementos de ir por casa, que demostró la proyección de las sombras utilizando unas cartulinas, una colocada en Siena y otra en Alejandría, para que viéramos cómo las proyecciones eran distintas y que esas sombras se proyectaban de forma distinta porque la Tierra tenía una curvatura. Esa yo creo que fue la magistral lección de antitierraplanismo. Pero hoy en día no hace Ujú. falta llegar a lo de Carl Sagan. Lo que hace falta es realmente tener
pues hacer uso de fotografías que tenemos desde el espacio, que son Ajá. múltiples, donde se puede ver perfectamente que la Tierra tiene curvatura. Y ahí no hay ni Photoshop ni gaitas, vamos, que tenemos ya tecnología para demostrar que todo, de alguna forma, es como hemos creído que es, que la Tierra tiene una Totalmente. curvatura y que, Ujú, lógicamente, no es ujú. un planeta plano. Entonces, no sé, yo no voy a ir más allá de eso porque creo pero entiende que yo creo que es precisamente esa gente de la doctrina tierraplanista la que también tira por Ujú. suelo otros muchas Ya, cosas que hoy te en día, por entiendo. desgracia, son mucho más serias y que tienen que ver con lo que hemos hablado durante unos Sí. minutos, ¿no? Entonces eso sí que es más preocupante y habría que hacer que la gente no se trague cosas que realmente hoy en día no tienen valor alguno y que confunden a mucha gente para que realmente al final no actúe como debería porque no saben qué información es la buena y cuál es la mala, ¿no? Ujú. Y Mario, una preguntilla, Mario, es muy cortita. Sí, sí, sí. Simplemente, mira, es una duda que también me hicieron llegar y yo también la tengo desde hace tiempo. Las estaciones meteorológicas cada vez se van alargando. El verano vemos como cada vez más largo Ujú. y Sí. prácticamente el invierno cada vez es más corto y menos intenso. Eso ya no solamente en las personas, sino también en la flora se está notando mucho. ¿Tú crees que esta tendencia va a continuar, va a ir a más? ¿O por el contrario, Sí, se va a regularizar y volveremos a tener los veranos de 3, 4 meses? hombre, a ver, de momento la tendencia es la que es todo lo que hemos hablado, ¿no? Y es que en España, sin ir más lejos, las estaciones se han alargado por cada lado 9 días. Es decir, que el verano que antes empezaba meteorológicamente, hablando, ¿no? O sea, la fecha exacta es el 1 de junio, el meteorológico, no el astronómico, que sabéis que varía según la posición de la Tierra y otros Ujú. elementos del sistema solar, pero en cualquier caso se ha alargado 9 días hacia la primavera y 9 días hacia el otoño. Quiere decir que tenemos un verano mucho más largo. Eso hace que, lógicamente, pues como tú has dicho, la flora, los animales mismos, ¿no? Insectos, otros animales que se mueven por la superficie hayan sufrido algunas perturbaciones en su conducta habitual y luego, por supuesto, a los humanos que de momento pues estamos viendo como de repente nos llega una ola de calor cuando no toca, ¿no? En el mes de Efectivamente. mayo o de junio. Entonces, todo eso, por supuesto, tiene un impacto tremendo y como tú has dicho, la floración es un problema porque a veces hay especies que pues acaban entrando en floración y luego pues como hay tanta Efectivamente. oscilación Sí. meteorológica, de repente pues llega frío unos días y se carga todo, o llegan Ujú. las granizadas extremas de la meteorología actual y se cargan todo. Y los agricultores, desde luego, son pues uno de los sectores de agricultura que peor lo está pasando con todos estos cambios estacionales, ¿no? Y no solo con los estacionales, que son más una media, sino también con la meteorología extrema puntual que, como hemos visto este verano, se ha cargado cosechas y cosechas y ha dejado a muchos sin ningún tipo de producto, ¿no? De lo que iban Sí. a cultivar o del resultado. O sea que es un problema serio, desde luego, sí. Ujú. Perfecto. Ujú. Muy bien, pues Mario, pues muchas gracias por ilustrarnos, muchas gracias por hacer conciencia, muchas gracias por compartir y sobre todo muchas gracias por hacer parada en nuestra casa. Ha sido un verdadero honor y esperamos que todo te vaya genial y que dentro de muy poquito tiempo podamos tenerte para seguir hablando de cosas interesantes y sobre todo eso, para que las personas se vayan concienciando de que hay un problema y que entre todos, poniendo nuestro granito de arena, podemos cambiarlo. Así que muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario, y un Gracias a placer. vosotros. Ujú. Muchas gracias, Manu, Javi. Y sí, tú lo has dicho, tantas cosas de que hablar que podríamos hacer un Sí. capítulo semanal sin problema, ¿no? Pero bueno, ya a ver si conectamos otro día tranquilamente y podemos responder más de las preguntas, de las inquietudes de vuestros seguidores. Y encantado de estar con vosotros. Y nada, enhorabuena por el trabajo y por el programa y que sigáis haciendo muchas cosas. Muchas Muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Parada de postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bueno, pues después de esto que nos ha comentado nuestro invitado Mario Picazo, que bueno, que estamos súper encantadísimos de que haya estado con nosotros en Parada de Posta, un canal, como bien sabéis, que acabamos de empezar hace poquito más de un mes. Y bueno, tener a invitados de la talla de Mario Picazo, entre otros invitados que hemos tenido ya en el canal, en siete programas que llevamos, pues la verdad que ha sido un gustazo. Pues Javi, vamos a pasar a la parte de las noticias, que bueno, es verdad que estamos trayendo noticias que no son muy positivas, esperemos a ver las próximas semanas si podemos traer algo más bueno y más positivo, pero es que son temas de actualidad, temas que creo que son de un calado social importante y que tenemos que comentar aquí y dar nuestro punto de vista. Así que, Javi, empieza.
Pues la primera, Manu, no es nada positiva. Nos vamos a La Palma y nuevamente otra desgracia se ceba con la isla, con nuestras islas. Después del volcán, pues ahora tenemos un incendio que está arrasando el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, y parece ser que las últimas horas que llegan es que ya se tienen controlados los 3 focos que se habían iniciado, que habían iniciado el incendio, pero no obstante ya hemos perdido 3.500 hectáreas que habrá que repoblar, y 4.000 personas han tenido que ser evacuadas. Volvemos, hace poco lo hablábamos en el programa, en uno de los cierres lo hablábamos, que sí o sí va a haber incendios forestales porque todos los años se producen, ya sea por mano del hombre o por efectos climáticos. Pero estos incendios que tengan esta devastación, 3.500 hectáreas, esta barbaridad de territorio, algo tenemos que hacer en este sentido. Yo creo que, como decía en aquel programa, los incendios se apagan en invierno, y también a la hora de repoblar tenemos que tener en cuenta qué especies vamos a introducir en cada sitio. El pino canario, por ejemplo, Manu, fíjate, Sí. es un pino que tiene una cualidad que resurge de las cenizas. Es el único pino que es capaz de rebrotar una vez que se ha quemado. No Wow. sé si es porque es un pino que durante años ha convivido con un territorio que es volcánico, que ha tenido que sobrevivir a los efectos de los volcanes que han ido sucediéndose durante los años, o no sé, me imagino que es por eso, pero es el único pino capaz de rebrotar una vez que se ha quemado entero. Es bastante curioso. Esto nos lleva también ahora al tema de, veía en las noticias que los 4.000 vecinos, muchos de ellos vuelven a tener que irse a vivir a casas prefabricadas, a campamentos improvisados, porque han perdido la vivienda, obviamente. Pero vuelve a surgir, Manu, lo que ocurrió con el volcán. Son casas que que vuelven a estar sin seguro, personas que ahora se encuentran desprotegidas porque el incendio ha arrasado su hogar, pero no tienen tampoco el respaldo de un seguro que ahora cubra esos gastos. Tú que tienes bastante andado en ese campo, ¿cómo lo ves? ¿Qué solución pueden tener estas personas? Bueno, en primer lugar, aunque me duela mucho decirlo, pero parece ser que La Palma está siendo la isla maldita, porque no puede ser que ocurran dos fenómenos tan destructivos en tan poquísimo tiempo, y sobre todo que afecta al ser humano, porque pueden ocurrir cosas que no tengan tanta incidencia en las personas, pero un volcán y ahora un incendio de esta magnitud en una isla que no es tan grande. Hablamos de 3.500 hectáreas, que son 3.500 campos de fútbol. O sea, que las personas Ujú. que puedan ver un campo de fútbol, imaginaros 3.500 campos de fútbol que se hayan arrasado en una isla que, bueno, pues no es tan grande. Sobre todo lo que más coraje da, que parece ser que ha sido, no ha sido por un pirómano, ni ha sido un acto voluntario, sino ha sido un descuido en un bidón, al parecer, ¿no? En una fiesta o en algo, en un cumpleaños, en Sí, algo, que se tiró en un efectivamente. bidón algo que estaba todavía incandescente, y bueno, pues eso prendió y se formó el tema. Lo del pino no lo sabía, me ha dejado bastante, pero es cierto que a mí por familiares que tengo en el mundo del campo y demás, me dicen que las cenizas son una gran fuente de abono. Entonces, Sí, que pues, de los incendios muchas veces es verdad que esa misma ceniza actúa de abono para poder replantar. Como no soy muy experto en el tema, te puedo decir. En lo que sí te digo, y lo que me has preguntado sobre el tema de los seguros, es cierto que el consorcio de seguros, que es cuando ocurre algún fenómeno extraordinario, es decir, inundaciones, terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes, desprendimientos de tierra, algo que se declare como zona catastrófica, la compañía de seguro no es la que entra, y quien entra es el consorcio de compensación. El consorcio, todo el mundo que paga una póliza de seguro, lo puede mirar en su recibo, todo el mundo que paga una póliza de seguro, incluso en el seguro del coche, hay un porcentaje en la póliza que además aparece un porcentaje de céntimos, o a lo mejor son 2 euros, 1 euro en función de la prima que el cliente paga, que hay una parte que va al consorcio de compensación. Todas las personas de España que paguen
un seguro, hay una parte que van al consorcio. Entonces, con ese dinero que tiene el consorcio, se pagan estos fenómenos extraordinarios, en este caso el incendio. ¿Qué ocurre? Que tú, para que el consorcio te dé esa cobertura de daños bueno, en este caso, bueno, pues tu casa te la vuelve a construir, tú tienes que tener un seguro. ¿Por qué? Porque es decir, si tú no estás pagando un seguro en el cual pagas una parte al consorcio y ahora a tu casa y no tiene seguro y tú quieres que una familia o que con el dinero del consorcio que está pagando otra familia te arreglen tu casa, pues bueno, ya estaríamos en si es ético o no es ético, pero lo que es cierto es que no podemos tener una vivienda sin un seguro, al igual que no podemos tener un coche. Es cierto que el seguro del coche sí es un seguro obligatorio por ley, porque el tráfico te lo obliga a que tengas que tener un seguro mínimo de responsabilidad civil para que tú los daños que le causas a un tercero, hablo del seguro del coche, tú tienes que tenerlo asegurado. Tú da igual que no quieras contratar cristales, que no quieras contratar robos, no quieras contratar incendio del vehículo, pero siempre la responsabilidad civil y la defensa jurídica es una cobertura que es obligatoria y por ley. ¿Qué ocurre con el seguro de hogar? Que como no es un seguro obligatorio por ley, pero sí un seguro recomendado o recomendable, ¿qué pasa? Pues si hay personas que si tienen que ahorrar un dinero, a veces tiran de ahorrarse el dinero del seguro de hogar. Es un gran error, porque yo muchas veces lo he hablado, ahora que me dedico más a la parte formativa de los equipos comerciales, yo siempre lo comento, oye, tenéis que hacerle ver a los clientes, oiga, si usted no cree en los seguros o si usted no quiere tener un seguro que le cubra los fenómenos, la reparación de electrodomésticos o que le cubra incluso un robo o que le cubra que se rompa un cristal, de acuerdo, pero saque usted un seguro obligatorio de incendio, porque ese seguro obligatorio de incendio no es que me vaya a cubrir el incendio de La Palma, porque ya te digo que tu compañía no te va a pagar. Las personas que tienen seguro en La Palma, su seguro no es el que le va a pagar el consorcio, pero gracias a que tengo un seguro, el consorcio me cubre. Entonces, es tan importante que un seguro de incendio, te digo la verdad, de una casa de 100 metros, un seguro de incendio, solamente el incendio, hablamos que un seguro que vale de 80, 70, 80, 90 euros al año. Un seguro para una casa de 100 metros. Es dinero al año, 70, 80, 90 euros para tú no tener tu casa, que es el bien más preciado, que hay personas que prefieren tener y pagar 1.500 euros de un seguro todo riesgo de un coche y no pagar 70, 80 euros al año de un seguro de hogar. Es que yo, es verdad que muchas veces me enfado con estas cosas porque a veces ponemos la balanza en las prioridades y, hostia, para mí mi casa es mucho más importante que un coche. Mañana podría trabajar en autobús, en cualquier otro medio, pero mi casa es mi vida. Sí. Y te hago una pregunta. Puede ser, Ale, porque como las casas estaban en un paraje natural, puede ser que estas casas, al no tener autorización o estén construidas sin lo que se suele decir, sin papeles, en una casa que no tiene papeles, que no tiene un reconocimiento por urbanismo, puede ser que ellas no puedan contratar el seguro por eso mismo, porque no están legalizadas. A ver, aquí entramos en dos partes, en lo ético y en lo moral. Entonces, es cierto que siempre que contratas un seguro, si por ejemplo se pregunta las calidades de la vivienda o si la vivienda es de madera. Si la vivienda es de madera, tiene que tener pues una protección anti-incendio, tal, y casi siempre es un perito el que suele ir a ver la vivienda y valida que se pueda contratar porque cree que cumple con los requisitos. En cuanto a lo demás, las compañías de seguros no piden ni escrituras ni piden nada, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vale. Si imagínate que hay una casa que está mal construida en un paraje, en La Palma o donde quiera, o aquí en Málaga, da igual, está construida en una zona en la que no se debe construir y ocurre un incendio. A ver, si se rompe un cristal, mañana va el cristalero autónomo de la compañía y te pone el cristal y ya está. Y si mañana te roban incluso algo pequeño, la compañía te paga. Pero cuando ocurre un fenómeno grande, una inundación o un incendio, ya te digo un incendio propio, imagínate que se quema una cocina y por culpa de quemarse la cocina se quema la casa entera. Ahí la compañía realmente podría echarse atrás porque la vivienda está construida en una zona en la que no debe estar. ¿Qué ocurre? Que siempre se apela más a que si tú como compañía me has asegurado esto y no te has molestado en verificar si la casa estaba bien o mal, si tú vas delante de un juez siempre va a tirar más. A ver, un juez está para aplicar la ley es la que es. Pero un juez siempre va a tirar más a que, oye, compañía, seguro, tú tienes muchos millones de euros y tu familia te queda sin nada. Entonces,
Las compañías suelen actuar siempre con la cosa de, bueno, mira, te voy a cubrir, te voy a tal, a no ser que sea algo que se vea muy claro que, bueno, pues ha sido o intencionado o demás. Pero entramos en una línea muy fina en la que yo siempre, es decir, nosotros, por ejemplo, en los equipos comerciales en los que yo trabajo, siempre trabajamos con catastro. Cualquier casa que no Ujú. está en catastro, es una casa que no existe. Entonces, siempre que hacemos un presupuesto, por ejemplo, para un seguro de hogar, siempre pedimos a la dirección, a la persona, para que esa persona Ujú. nos diga dónde está su casa y esa referencia catastral para investigarla. Pues súper interesante lo que me acabas de contar, Manu, porque lo desconocía. Yo pensaba que no era así, que si no tenía documentación la vivienda, pues que no podía asegurarse, pero por lo que nos comenta, pues sí, pues la verdad que es una información que yo creo que para todos es súper importante y muy interesante. Yo entiendo que las instituciones ahora pues meterán mano y es verdad que si no se encarga el consorcio, se encargan las instituciones o si de las que tienen seguro se encargan el consorcio, de las otras se encargarán las instituciones, ayuntamiento, cabildo de Canarias, no lo sé. Yo creo que a esas personas al final se les dará. Pero es cierto que, hombre, por un lado dices qué pena, pero por otro lado dices no tienes que haber construido ahí, tienes que haber tenido un seguro y ahora encima Claro, lo tiene que pagar otra persona, lo tiene que pagar la institución, o lo tiene que pagar. Bueno, ya está, pues somos un país que exacto. somos solidarios y en ese sentido no creo que lo dejemos en la calle a nadie. Bueno, pues cambiamos hacia las otras islas, nos vamos hacia las Baleares, porque desgraciadamente hemos vivido en estos días atrás, pues un caso de agresión sexual, de violación grupal de nuevo, eh, a una chica por 5 turistas alemanes, de los cuatro, pues 4 de ellos han sido ya puestos, han entrado en prisión. No sé si habrás leído la noticia, Javi, si ya te habrás enterado. Sí, lamentablemente ya se está volviendo, esto se está volviendo en una cosa habitual. No sé si es que ya hemos llegado al nivel de degradación moral que esto se ve como algo normal entre los chavales de hoy en día, pero es que no pasan 2 meses cuando ha pasado alguna historia de esta. Yo creo que ya esto ya roza el delirio, Y vamos, la decadencia más totalmente, sobre absoluta. todo, a mí una de las cosas, a ver, está, vamos, es deplorable, lo miremos por donde lo miremos, pero encima ese modo con alevosía en el que se hacen las cosas, porque he dicho 5 y eran 6 chicos, ¿eh? Se conocieron, bueno, pues de fiesta y demás. Uno de los chicos alemanes con esta chica, pues en la playa, pues tuvieron sus relaciones y demás, mantuvieron relaciones sexuales incluso en la playa, Ujú. y cuando se fueron al hotel, lo digo también a veces hace falta el momento preciso a la hora adecuada, porque en el hotel donde residía el chico no lo dejaron subir a la habitación con ella. Y es cierto que en algunos hoteles es verdad que como te piden el DNI y la entrada, como por la noche y sobre todo en zonas turísticas, que hay mucho intercambio, ¿no? De que voy soltero, pero de noche aparezco con alguien. Pues es verdad que en recepciones hay mucha vigilancia y no le dejaron pasar, por eso de que tú has reservado una habitación para una persona y no vas a meter dos. Y el chico decide entonces llamar a sus amigos que están en otro hotel diferente y se va con la chica a ese hotel. Y es en esa habitación de hotel donde están sus amigos, donde estos empiezan a abusar de ella, hasta el punto que ella, después de la agresión, consigue escabullirse, meterse en el cuarto de baño y encerrarse, hasta, creo que, no sé si llamó a la policía desde el móvil o... Y uno de los chicos le pegó en la puerta para intentar de tranquilizarla y le reconoció que se habían sobrepasado, que se habían pasado con ella, etcétera, etcétera. La Policía Nacional rápidamente pues los detuvo y de los 6, 4, que entiendo que habrán sido los 4 que habrán cometido el acto Interven- físico, aunque los 6 estarán, bueno, pero incluso había una grabación de un teléfono en el que se veía la agresión y de los 6, pues 4 turistas han entrado en prisión. La suerte que tienen, sinceramente, de que hayan venido a España y lo hayan cometido en España y no lo hayan hecho en un país donde el sistema carcelario pues puede ser mucho peor, porque ya sabemos en algunos países qué se le hace a los violadores y me refiero a países de Latinoamérica donde es muy complicado. Si tú vas de viaje al Caribe y cometes esto, ojito a la cárcel que te puede tocar. Son turistas alemanes, vienen a España y bueno, pues no sé si, porque ya me pierdo un poco ahí, si los acuerdos entre países, pues estos chicos cumplirán condena en Alemania o le cumplirán en el país donde lo han cometido. No sé si tú tienes constancia de eso, Javi. Yo creo que sí, la prisión la deben
cumplir aquí en España, que es donde han cometido el delito. Porque si fuese un delito ya que hubiesen cometido algún delito también en Alemania y se hubiesen fugado a España, pues entonces ya sí Sí, podrían entrar. un requerimiento eh, sí, de extradición. Efectivamente, efectivamente. Pero en este caso, como el delito lo han cometido aquí en España exclusivamente, pues tendrán que pasar aquí los años en la cárcel. Y bueno, si finalmente entran, que yo imagino que sí. Lo que sí me llama la atención, Manu, es que en todos lados ya se lee la manada alemana. Otras veces cuando la manada ha sido de otro sitio no se ha hecho referencia al país de origen. Estamos viviendo también en un momento de una vorágine informativa que está siempre cercenada por ciertos estereotipos, no vaya a ser que me tachen de tal o de cual. ¿Tú esto cómo lo ves? Sí, yo siempre veo que, como siempre decimos en este podcast, ¿no? Donde hablamos con la máxima libertad y sin censura, estamos en una era donde la información se manipula y los titulares se manipulan, y lo primero que se había dicho era otra manada. Estamos siempre etiquetando las cosas, y yo creo bueno, no hay que etiquetar nada. Otra mujer agredida sexualmente, o otra mujer asesinada, es decir, yo lo veo más así que decir que son patrones que... A mí lo que me preocupa es que en países desarrollados, donde como es Alemania, como es España, donde creo que estamos intentando de meter esa cultura en los más jóvenes del respeto hacia las personas, que se sigan produciendo violaciones, ya me da igual que sean grupales, individuales, como sea, que se siga sin respetar a las personas. En este caso a las mujeres, que son desgraciadamente las que en mayor porcentaje están sufriendo este tipo de cosas, porque yo nunca veo, o quizás las hay, pero nunca las leo. Yo no veo han violado a un hombre. Es decir, Sí. noticias de que No, seis no, mujeres han violado a un hombre no existen. es- Eh, ¿Sabes por dónde está voy? claro que sí, algo falla. Eso está claro, que algo falla en la educación o en la Y fíjate, cultura. Javi, perdona, fíjate que Sí, podemos endurecer las leyes, podemos ir, decir que, oye, que la labor de la policía, perfecto, ¿eh? Que la policía es verdad que lo tuvo fácil porque los chicos estaban en el hotel registrados, y fue muy fácil, pero que la policía en media hora, una hora, tenía todo el mundo localizado, todo el mundo puesto a disposición judicial. Es decir, que yo siempre digo que tenemos una policía espectacular, sí, y yo en ese sentido no me pongo, vamos, ni una pega. Pero que por mucha conciencia que hagamos, y hay que seguir, y hay que seguir, hay que seguir, porque todos somos padres y todos podemos vernos con nuestros hijos incluso nosotros ya como adultos, nuestras mujeres incluso nos podemos ver en situaciones complicadas, que por mucho que estamos incidiendo en cambiar este tipo de cosas, en el siglo en el que estamos, con la cantidad de información que hay, que se sigan produciendo, y que le echaremos la culpa al alcohol, o sus abogados le quitarán hierro echándole la culpa al alcohol y a las drogas que consumieron esa noche para bajar la pena. Que se siga viendo a que de los seis, cuatro chicos abusan de ella, uno coge un teléfono, la está grabando, con qué intención. Es que de verdad que se me corta el estómago y se me cae un pellizco muy grande, porque es algo que también ellos van a pagar en prisión. Pero es que esa sí. cicatriz a esa chica se le va a quedar de por vida Es en cuanto a lo que psicológico. es la denigración, encima de que está abusando, encima lo grabas para aún denigrar más a la otra persona. Es lo indignante de esto. Lo que tú dices es así, vamos, es que se te corta el cuerpo porque te da mucha rabia que ya que estás haciendo algo malo, a sabiendas que lo estás haciendo mal, encima lo grabas ¿para qué? Para jactarte después ante otros amiguetes o ante otros grupos. Por eso digo que algo está fallando la sociedad, porque si tú eso lo quieres hacer porque te sobrepasa, vale, eres un enfermo. Pero si lo grabas es porque hay otras personas que esa actitud la premian o te la van a aplaudir. Entonces, algo está fallando. Yo creo que algo falla. Yo creo que, Javi, que llegaremos a un punto en esta vida, que igual que hace 15 20 años nos encontrábamos un teléfono por la calle y tú decías, ah, pues mira, pues le quito la tarjeta y ya tengo todo un teléfono, un secundario en casa. Y ya eso es inviable. De hecho, que ya te encuentras un teléfono y lo mejor es ponerte en contacto. Si el móvil está desbloqueado, con algún contacto para... A mí me pasó hace muy pocos años en Sevilla, me encontré un teléfono en la calle y que casualmente no tenía patrón de bloqueo, y llamé a la madre el que ponía mamá. Oye, que mira, que me encontraste este teléfono, que yo estoy en tal sitio de Sevilla, y la Ujú, chica vino al instante, a los poco tiempo, me cogió el móvil, súper agradecida, me quería invitar a una cerveza. Digo, no pasa nada. Es decir, ujú. estamos ya en una era en la que pues ya te encuentras un teléfono móvil y dices tú,
es que no me merece la pena quedármelo, ni revenderlo, ni historias. Es que esto ya está localizado, van a saber dónde está el teléfono por el GPS. Esperemos que, haciéndote el símil con un acto como este, esperemos que haya un punto en el que las personas digamos, es que no me merece la pena abusar de nadie. Digo, la gente que está mal de la cabeza, que diga, Efectivamente. es que no me merece abusar de nadie porque es que si lo grabo me van a castigar con cárcel. Es que si abuso de esta chica con Sí, algún sí, amigo me van a... Es decir, ojalá lleguemos al punto en el que esto se normalice, pero lógicamente para que esto se normalice hay que seguir, y hay que seguir, y hay que sí, seguir castigando, y hay sí. que seguir encima, y hay que seguir, porque realmente a nosotros que creo que tenemos dos dedos de frente y somos personas normales, me sigue sin entrar en la cabeza, y yo cuando veo noticias como esta, o como la de en Cataluña, creo que fue en este mismo 2023, a una menor de edad en un centro comercial, también la violaron. Y era una Claro. chica menor de edad y la violaron entre 4 o 5 Sí, en Girona, en sí, sí. Manresa, no recuerdo si era Barcelona o era en Girona, Sí, 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 era en en Cataluña, Cataluña, sí. y la violaron también en un centro comercial, en los cuartos baños de un centro comercial. Entonces, de verdad que yo que soy Mm, padre de una niña, a mí se me revuelve el estómago de pensar, claro. no de que me vaya a pasar a mí, por suerte, que ojalá que no, pero el que personas tengan que vivir eso en el siglo en el que estamos, donde creo que hay tanta información, que a veces esa información nos involuciona, nos hace involucionar, pero creo que debería de sumar en todos nosotros y no las cosas que Mm, estamos viendo. totalmente de acuerdo. Pues vamos a acabar con una historia que parece trágica, pero tiene un final feliz que a mí es un final de película. De hecho, bueno, a algunas personas le va a recordar a la famosa película de esa pelota llamada Wilson. Y es que rescatan en el Pacífico a un marinero y a su perra, que llevaban 2 meses a la deriva. Javi, han sobrevivido más de 60 días a base de peces crudos y agua de lluvia. ¿Sabías de esta noticia? Increíble. No, no la había conocido, la he leído unos minutos antes de que iniciáramos el programa y me ha sorprendido un montón porque cuando me lo comentaste, lo primero que se me venía a la cabeza es el vínculo que se habrá creado. Hombre, ya tendrían un vínculo, ¿no? Pero tú imagínate el vínculo entre la persona y el perro, ¿eh? La perra en este caso. El hombre ha declarado que lo que le ha ayudado a mantener la moral alta, lo que le ha hecho tirar para adelante es la Sí. perra. Fíjate hasta qué punto una mascota nos puede beneficiar en el día a día sin darnos Mira, cuenta. te digo, mira, la noticia para que los oyentes sepan, el marinero australiano Tim Shaddock, creo que se pronuncia así, de 51 Ujú. años, y su perra Bella han sido socorridos este mismo lunes tras pasar 2 meses naufragando en el Pacífico. Según han informado medios locales, la embarcación a la deriva fue avistada por un atunero cerca de la costa de México, y los supervivientes se encuentran en buen estado físico y sobre todo mental, que es lo que más me ha... Es verdad Sí, que este sí, hombre es sí. marinero, y ahí la importancia bueno, de conocer la mar. Entiendo que este hombre habrá sabido en cuanto hacia qué zona irse para evitar quizá, bueno, pues oleajes más grandes, más pequeños, o incluso poner la embarcación de tal forma con remos para que las olas le... Yo me lo estoy imaginando, ¿no? Pero por sus conocimientos sobre la mar, creo que le habrá ayudado bastante. Claro. Y dice que partían de la ciudad costera de La Paz, en México, y su objetivo era llegar a la Polinesia Francesa, un viaje de casi 6.000 kilómetros. Y sobre todo es Uf, que el naufragio ocurrió apenas cuando llevaban muy poquitos días desde su salida, cuando una tormenta dañó la embarcación e imposibilitó todos sus aparatos de comunicación. En el vídeo en el que se ve cómo lo rescatan, el hombre se ve muy delgado, son 2 meses comiendo pescado crudo y poco más, y con una larga barba muy blanca, y sin embargo a la perra se le ve muy, muy contenta, es decir, muy alegre, ni mm, desnutrida ni nada. O sea, como la fuerza del animal, y yo sé que tú eres un gran amante del animal y que lastimosamente recientemente has perdido a un animal que ha estado sí. contigo durante muchos años, cómo esa Mm. relación de hombre y animal, como tú dices, se ha retroalimentado entre ellos dos para decir, oye, vamos a tener paciencia, estamos en X metros aquí de convivencia, vamos a tener paciencia porque llegarán a salvarnos. ¿Cómo debe ser eso, eh? Sí, fíjate, hablábamos antes de lo feo del aspecto feo del ser humano y sin embargo, fíjate esto, lo bonito que es el vínculo que se crea entre ambos. Como tú dices, cuando se te muere un animal tan como son los perros, que para mí viven muy poco y para el cariño que se le cogen, la verdad Cierto. que es una pena cuando se van. No te voy a decir que está a la altura de una persona porque no,
pero sí que no es como si es un miembro de la familia, se pierde una parte de la familia. Y tú fíjate el vínculo de estos dos, de este hombre con ese perro, que por otra parte también vaya imprudencia, 6.000 kilómetros Wow. con una barca. También, menos mal que tenía nociones de navegación, pero tenía todos los visos de que eso iba a salir mal, porque imagino que esos océanos, esos mares son bastante bravos, aunque estemos en verano ahora, aunque Pues no sé. Para decirte, lo que hablamos el otro día en el podcast, en el cierre final, que yo hablé de las probabilidades y demás, cómo el mar es tan pequeño o es tan grande a la vez, ¿no? Cómo este hombre Ujú, lo han encontrado a los 2 meses y sin embargo había mucha gente que lo estaba comparando con el caso de José Salvador Alvarenga, que fue un hombre del Salvador eh, que estuvo 13 meses a la deriva. Es decir, cómo una persona está 13 meses a la deriva sin que no se cruce con una avioneta, con un barco, con nadie que lo pueda socorrer. Y sin embargo, este hombre, pues mira, por los 2 meses, que son un montón de... Es decir, ¿cómo de grande es el océano, Javi? Lo que te quiero decir con esto. ajá. Para no cruzarte con nadie en 2 meses o en 13 meses que te puedan rescatar. No hay nadie que pueda decir, este barquito que hace aquí medio tirado. Es decir, ¿sabes? ¿Cómo, Claro, cómo, cómo, cómo es eso, cómo es el infinito, ¿no? del océano para que estas cosas ocurran? sí, vamos, este hombre ha tenido una gran suerte en cruzarse con alguien, como bien dices, en un espacio tan gigantesco y tan inmenso como es el océano. La verdad que ha tenido mucha suerte eh, de que haya sido visto por el atunero, pero vamos, tenía todas las papeletas para haberse quedado ahí, vamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, Javi, pues para terminar el tema noticias, te voy a comentar algo que se me acaba de venir, que esta mañana cuando estábamos comentando el programa de hoy no te lo puse. Y bueno, pues lo comentamos, ya que estamos en el mar, seguimos en el mar. Ha salido recientemente a James Cameron, el director de la película El Titanic, porque tras lo ocurrido con el submarino, eh, había muchísimas personas que estaban escribiéndole por redes sociales y demás, diciéndole que hiciera una película sobre esto. Y él ha descartado totalmente que vaya a meterse en ese asunto. O sea, ha dicho que no va a hacer nada, por su parte no va a hacer absolutamente nada relacionado con el submarino que desgraciadamente se hundió y que no pudo, bueno, que estuvo visitando los restos del Titanic y que, Ujú. bueno, en que fallecieron las personas y demás. Bueno, pues ha dicho que no se va a meter en nada. Es decir, como alguien que, como James Cameron, que incluso sí ha visitado a través de un submarino el Titanic, ¿cómo le habrá afectado a este hombre o con qué visión lo estará viendo de que incluso como un señor que hizo una película con tantísimos Oscars como el Titanic, como un señor que ha estado visitando las ruinas del Titanic con un submarino también, y siendo director de cine, ¿cómo que tiene ahora mismo y dice, oye, yo con este tema no voy a meterme? ¿Crees que es algo más emocional de decir, ha sido un tema muy duro que me ha afectado? ¿O crees que es un tema que Ético. como que no quiero... Sí, yo Sí, pienso que más ético, Manu, porque realmente, hombre, argumentalmente la película no sé qué recorrido podría tener, porque sí que es verdad que la vida que tenían estas personas, al ser gente de dinero, de un estatus social alto, pues a lo mejor sí podría tener por ahí algún argumento, podría tener algún incentivo, pero yo creo que éticamente este hombre habrá dicho, mira, no vamos a tocar o remover esa herida porque realmente ha sido muy dramático y va directamente hacia unas familias concretas, no es como en el Titanic, por ejemplo, que aparte de que había ya, pasado tantos años, pues eran tantas familias, tantas personas afectadas. En este caso son 4 o 5 familias las que se han afectado solamente. Y como también hay tanto oscurantismo entre medio de que si ese submarino no tenía la suficiente medida de seguridad para hacer ese viaje y demás, yo creo que ahí hace bien el director de cine para James Cameron para no meterse en esos fangos porque no creo que le traiga nada positivo. oye, pero le honra porque hay tanto morbo relacionado a este asunto del submarino, tanto morbo de la gente que la gente pregunta y quiere saber qué pasó, cómo implosionó, el estado de los cuerpos, el estado de la materia, del chasis. Hay tanto morbo en cuanto a eso
que le honra, porque siendo James Cameron quien es, teniendo las nociones que tiene sobre la mar y sabiendo sobre todo las nociones que tiene sobre el Titanic, que no quiere hacer la película, le honra mucho, porque esa película sería un éxito. Por el morbo de, a ver, este hombre que nos cuenta de lo que le ha pasado, porque realmente las personas, todo el mundo está pensando lo mismo. Hay un montón de vídeos, de experimentos de qué le pasó realmente a ese cacharro, ¿no? Como yo lo suelo llamar, porque no era otra cosa que un cacharro. ¿Qué le pasó a ese cacharro? ¿Cómo implosionó? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo tal? Decían que a la temperatura a la que había implosionado era imposible que salieran piezas enteras y se vieron, de hecho, en el programa de Horizonte mismo, Iker estuvo comentándolo, ¿no? Con los especialistas, cómo a esa temperatura se habían visto cómo sacaban los trozos y había piezas y cables que estaban perfectamente en perfecto estado. Entonces, estaba la paradoja ahí, ¿no? Y la duda más que paradoja, la duda de si esto está a no sé cuántos miles de grados o cientos de grados, ¿cómo es que sale en buen estado? Entonces, bueno, yo creo que a él le honra mucho el decir no me voy a meter en este asunto, y yo también estoy un poco más contigo de que también es por el tema de hay muchas familias ahí que se han visto, bueno, pues destrozadas, por desgracia. Todavía creo que hay muchos juicios pendientes y esto tiene que salir por muchos lados. Y lo que sí yo te digo es que si no James Cameron, no me extraña que dentro de unos años, cuando todo se clarifique un poco más, haya una película sobre esto, porque a Sí. partir de ahora va a haber muchísimos estudios sobre los submarinos, sobre las distancias, sobre las temperaturas, sobre los metros que puedes bajar, y no descartemos de que esa película que se haga no será de James Cameron, porque creo que esto me tiene palabra, he dicho que no, pero de cualquier otro director que se atreva a hacerlo, yo pienso que sería un éxito por eso mismo, por el morbo de las personas. Los estadounidenses, los americanos estadounidenses normalmente son muy asépticos con este tipo de cosas. Fíjate, las películas que han hecho sobre el 11S, que han sido muy poquitas, han sido muy cuidadosas con el tema moral, tema de imágenes duras. Ellos con esto son muy cuidadosos y es verdad que no le dan mucho bombo a lo mejor a las imágenes más duras o imágenes escabrosas. Yo creo que ahí ellos sí que se cuidan mucho en ser respetuosos en ese sentido. Bueno, pues Javi, vamos a poner fin a la sección de noticias, vamos a dar paso a la parte final, que en el programa de hoy pues te toca comentarnos a ver qué nos tienes preparado. Yo no tengo absolutamente ni idea de lo que nos vas a hablar hoy, pero Ujú. estoy con muchas ganas de escucharte. Así que nada, yo por mi parte me despido, te dejo paso y seguimos en Parada de Postas. Seguimos, Manu. La reflexión del cierre de hoy la quiero hacer en base a una frase que seguramente alguna vez han oído o han utilizado. Es aquella que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una frase que, si la analizamos, es bastante negativa. Nos está diciendo que lo bueno ya ha pasado y lo que estamos viviendo ahora tiende a empeorar. ¿Pero realmente es así? Miren, el psicólogo William James afirmaba que si recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. La memoria funciona de forma selectiva. Los momentos positivos y agradables los suele guardar y los negativos los intenta eliminar. Hay elementos o hay recuerdos que son negativos y traumáticos que, si recordamos, obviamente. Se está trabajando de todas maneras científicamente para poder entrar en la mente de una persona y poder eliminar esos momentos. ¿Pero realmente sería positivo? Tenemos que recordar que nuestra memoria es nuestra experiencia. Si eliminamos lo negativo, es probable que haya cosas que se nos pase. Los recuerdos, de forma general, funcionan todos del mismo modo. Así podemos afirmar que somos nuestros recuerdos. Pero obviamente todos los recuerdos no son iguales, con lo cual nuestra identidad es distinta, la una de la otra, no hay dos personas iguales. Aquí entra en juego otro factor, otra cosa que conocemos como la disonancia cognitiva. No es otra cosa que
en nuestra mente, en nuestro pensamiento, tendemos a eliminar si tenemos dos opiniones encontradas, tendemos a eliminar una de ellas para no formar una confrontación entre ambas. Imaginemos, les voy a poner un ejemplo, el mío. Yo estudié una carrera y posteriormente, como amante de la historia, pues empecé a estudiar historia por la Universidad de Málaga. Cuando me encontraba en el 5º curso, ya con alguna asignatura aprobada, pues nació mi primer hijo y mis preferencias fueron otras. Cada vez que recuerdo que había estado tantos años estudiando y trabajando aquella carrera y la dejé, hay un pensamiento que se me viene, que es que tenía que dejarlo. Tenía que dejarlo porque mis prioridades eran otras. Sé que realmente fue, si no un fracaso, una decepción personal. Pero yo mismo me autoconvenzo pensando que fue la mejor decisión. ¿Qué quiere decir? Pues cuando nos encontramos con una situación que no es agradable o no es positiva, intentamos darle la vuelta para que realmente la decisión adoptada sea la más idónea, aunque realmente nosotros pensemos que no es así. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Miren, actualmente tenemos una percepción del pasado, por lo menos mucha gente con la que hablo, que había situaciones que se daban anteriormente que eran más positivas que las actuales. Escucho muy a menudo eso de que antes se tenía respeto a los mayores, ahora no. La juventud actual es un desastre. Antes era feliz con menos. Los niños con un balón y una portería jugábamos toda una tarde. La educación anterior o el colegio anteriormente enseñaban mejor. Son una serie de parámetros que escuchamos continuamente, pero que yo pienso que no es así. Pienso que la evolución, aunque en algunos aspectos vayamos a peor porque por circunstancias de la sociedad pues se empeora en algunos sentidos, sí que hay muchos que somos tremendamente injustos. Actualmente está en boga esto de que la inteligencia artificial va a eliminar muchos puestos de trabajo, que va a terminar con la creatividad del ser humano. Incluso se está hablando que se puede volver en contra de las personas. Puede ser el principal enemigo que tengamos en un futuro. Acordémonos de la película de Terminator y ya saben aquello de que la realidad siempre supera la ficción. Pero ¿y si pensamos que la mente humana ha tocado techo y hay ciertos aspectos en los cuales no podemos evolucionar? Hace poco escuchaba una entrevista a Carlos Blanco y decía que el entendimiento o los descubrimientos que ha tenido la humanidad es como un árbol en los cuales hemos cogido los frutos de abajo y los frutos que están más arriba del árbol cada vez son más difíciles de coger, obviamente son más complicados. ¿Y si la inteligencia artificial fuese esa escalera que llega allí arriba? ¿Y si realmente estamos a punto de dar el salto a una nueva edad? Terminamos la edad contemporánea y empezamos una edad nueva, que todo sea revolucionario. En los últimos años vividos es verdad que los cambios están siendo tremendos en todos los ámbitos. Y con respecto a los demás, ¿qué me dicen? ¿Realmente en otras generaciones éramos más respetuosos con los mayores? ¿Seguro que todos éramos así? ¿O es nuestra memoria la que recuerda aquellos aspectos positivos? ¿Y el colegio igual? ¿Están de acuerdo en que la enseñanza anteriormente era mejor que la actual? ¿Están seguros que eso es así? No estoy tan seguro. Yo pienso que realmente nuestra memoria ha hecho una selección de lo que antes era muy bueno, pero está ocultándonos lo malo o lo negativo. Los niños realmente sí es verdad que disfrutamos mucho, pero realmente si viviésemos en la vida actual o en los tiempos actuales, ¿no seríamos más felices quizás?
Yo muchas veces lo pienso y yo creo que me cambiaría por mi hijo, ¿eh? No lo dudaría, creo. Por eso les digo que vamos a ser un poco positivos. Empecemos a pensar que somos unos privilegiados por vivir los tiempos que vivimos. Aprovechemos las oportunidades que nos está dando la tecnología, la evolución, y lo negativo intentemos eliminarlo entre todos. No seamos pesimistas, no pensemos que todo está perdido por culpa de lo que nos dice la televisión, nuestros políticos, la radio, medios de comunicación en general. Creo que estamos ante una situación de cambio que va a ser a mejor seguro, que tendrá sus aspectos negativos, como todos los cambios que ha sufrido la humanidad, desde las máquinas de vapor en la revolución industrial hasta Internet. Ha habido muchos cambios que han modificado nuestra forma de vivir. Creo que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, nuestra memoria que no nos juegue malas pasadas. Pensemos siempre en positivo, pensemos en mejorar, en aprovechar las oportunidades que nos está dando la vida actual y, como siempre les digo, seamos felices y sigamos pensando en positivo. La negatividad fuera. Un abrazo a todos, nos vemos en la siguiente parada de postas.